¿Qué son las emociones en definitiva? Las emociones no son más que una serie de descargas bioquímicas, químicas que ocurren en nuestro cerebro, ¿sí? Son neurotransmisores que ante determinados impulsos y ante determinadas acciones que hace nuestro cuerpo, libera neurotransmisores y nos pone en determinados estados. Ni más ni menos que lo que hacen las drogas. Las drogas actúan sobre nuestro cerebro activando determinados neurotransmisores que hacen que nos estamos excitados, locos o deprimidos, o con tendencias suicidas. Las emociones son eso, son una avalancha de reacciones químicas que se producen en nuestro cerebro y que condicionan nuestro accionar. Esas son las emociones. Y los estados emocionales, ¿sí?, son esas emociones, pero que permanecen en el tiempo. Esto es una definición científica, si se quiere, de lo que es una emoción. El mentoring es una disciplina que es, digamos, la metodología que aplico a la hora de hacer los entrenamientos. El mentoring es una disciplina que es un proceso de acompañamiento basado en transmitir la experiencia a otras personas, pero una experiencia que ya se haya vivenciado. Es ayudarle a transitar un camino que ya se haya recorrido. Una vez me dieron un ejemplo muy claro de lo que era el mentoring, y me lo dio también Walter, lo vuelvo a nombrar a Walter Terán. Walter es peruano, y él me dijo, cuando se hace un determinado recorrido en el Cusco, a un cerro que es de difícil acceso, no solo por lo escarpado de la subida, sino porque estamos en altura, y hay que caminar muchas horas, y tiene terrenos resbaladizos y peligrosos, con precipicios muy pronunciados, donde incluso personas han perdido la vida, hay unos paisanos, unos vaqueanos, que están al comienzo del recorrido y que acompañan al turista, al aventurero, a realizar de manera segura todo ese recorrido, porque ellos ya lo han realizado muchísimas veces. Y pueden hacerlo incluso con los ojos cerrados. Esa es la mejor definición. En este caso, ese paisano sería un mentor. Está aplicando el mentoring. Eso es el mentoring. Lo que pretendo en este entrenamiento es, a través del proceso de mentoring, transmitirle lo que ha sido para mí la experiencia de transformar determinadas emociones y que a mí de alguna manera me han ayudado, me han dado resultados, lo cual no quiere decir que no tenga a diario que lidiar con las emociones como todo el mundo. Simplemente que he aprendido una tecnología que quiero compartírtela porque me ha ayudado muchísimo. En otras áreas de mi vida, por supuesto que tengo que seguir trabajándolas, pero me parece interesantísima poder compartírtela. Y para mí una emoción no es otra cosa que un llamado a la acción. Cuando hay una emoción que no me está gustando, es simplemente me está diciendo ahí hay algo que hacer y hay que hacerlo ahora. ¿Sí? Si siento miedo, significa que hay algo allí que tengo que aprender, hay algo que tengo que ajustar, hay algo que tengo que buscar, hay un pedido que tengo que hacer. Y lo tengo que hacer de inmediato, porque si no me estoy quedando en ese estado emocional. Y vamos a empezar a analizar cómo manejar una a una estas emociones. Volvemos con el tema del miedo. El miedo es algo, cuando hablo de miedo, es que hay algo que no ha sucedido, ¿sí?, y por lo cual te sientes amenazado. Ese es el miedo. En realidad el miedo es sentir temor, sentirme amenazado por algo que no sucedió. Y te voy a decir algo, en la gran mayoría de las veces no sucede nada. ¿Cómo salgo de un estado de miedo? Luego te voy a dar herramientas concretas que van a servir para el miedo y para cualquier otra emoción. Varias, ¿sí? Pero voy a tirarte ahora un concepto. Una de las maneras de salir del miedo es trabajar con las creencias. ¿Te acordás que habíamos hablado hace un momento de lo que eran las creencias? Que era mi visión de cómo funcionaban las cosas, de cómo funcionaba el mundo. Si yo tengo la creencia de que ante una amenaza algo malo me va a pasar siempre, lo más seguro es que me paralice. Si yo tengo la creencia de que en realidad la gran mayoría de las amenazas nunca llegan a materializarse, voy a tener otra actitud.
lo que te decía hace un momento. Si yo estoy convencido de que cada vez que vaya a una entrevista laboral, el resultado va a ser negativo, voy a sentir miedo al ir. Si yo estoy convencido, si yo tengo la creencia de que tengo las mismas posibilidades que todos, o más posibilidades que los demás, mi creencia me va a llenar de recursos. En el primer caso voy a ir deprimido, con temor, sin recursos, a la defensiva, y en el segundo caso, la creencia me va a ayudar a prepararme mejor, ese miedo me va a empujar a prepararme mejor, me va a ayudar a trabajar sobre mi creencia, a reevaluar lo que estoy sintiendo y a llenarme de recursos. ¿Sí? Voy a ser más concreto enseguida, que te voy a mostrar herramientas concretas de cómo manejar el miedo, no solo el miedo, sino también cualquier otro tipo de emoción, manejarlo en nuestro beneficio. ¿Sí? Veamos otro. La culpa. Wow, esta sí que es difícil, ¿sí? La culpa, eso que sentimos, ese dedo acusador de los demás y el nuestro mismo, y sentimos que hemos violado algo, ¿sí? Normalmente tiene que ver con que hemos hecho algo que no está de acuerdo con nuestra identidad, con esos que somos. He mentido, y mi identidad es ser una persona honesta. Entonces siento culpa, y esa culpa no me deja estar. ¿Sí? Yo soy una persona franca, y sin embargo en esa conversación no fui franco, me guardé cosas. Y siento culpa, porque la culpa aparece cuando yo estoy yendo en contra de lo que soy. Soy un rescatista, soy Fabián el rescatista, y no estoy estoy en la universidad estudiando una carrera maravillosa para otros, maravillosa para mis padres, con un gran futuro, pero yo siento culpa porque siento que no estoy siendo lo que yo quiero ser. O porque he roto una regla, hablábamos de las reglas. Para mí, las reglas de la honestidad son que yo siempre tengo que llegar puntual a una cita, 5 minutos antes. Llegué media hora tarde y siento culpa. He roto una regla. ¿Cómo salgo de eso? Primero, reconocer que algo sucedió, que algo hice mal, que me salí de mi identidad, que no cumplí con mis reglas, que no estuve de acuerdo con mis valores. Reconocerlo. Y segundo, esa emoción que me dispara el reconocerlo, porque te va a disparar una emoción, lo más probable que sea el enojo, ¿sí? Ese enojo con uno mismo, tiene que ayudarte a asumir un compromiso. Por ejemplo, hablando del viaje, iba a ir de viaje, le prometí a mi esposa que íbamos a ir de viaje. Y con el trabajo no pude, se me complicó, no cumplí, siento culpa. Bien, reconozco que no cumplí, y segundo, transformo esa culpa en algo mucho más fuerte, que es la fuerza del compromiso. Le pongo la emoción al compromiso de que eso no vuelva a suceder. ¿Qué fue lo que pasó? Y le comuniqué a mi jefe una semana antes que me iba de vacaciones. Entonces me dijo, no, tendrías que habérmelo comunicado un mes antes. Entonces, esa frustración, ese enojo, tiene que moverme a que la próxima vez se lo voy a decir 2 meses antes. Y le voy a hacer firmar un papel donde él se compromete. Y se lo voy a recordar un mes antes, se lo voy a recordar 15 días antes y una semana antes. Me va a ayudar a estar más atento. Entonces la culpa, en lugar de castigarme, en lugar de aplastarme y en lugar de sacarme recursos, me va a dar la ira, el enojo, como queramos llamarlo. ¿Cómo salimos de ahí? Hoy me pasó algo, te lo voy a contar. ¿Sí? A mí no me gusta ir al supermercado, la paso mal realmente. De verdad que tengo que usar todas estas herramientas que te estoy contando, las tengo que utilizar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más valoro es el tiempo. Y cuando voy al supermercado siento que hay gente que está delante en la fila, el que está en la caja lento, todo me está quitando lo más valioso que tengo. Luego te voy a mostrar las herramientas que uso para salir de eso. No siempre me funciona, te soy honesto. Y hoy me enojé con la cajera, porque según yo me había contestado mal. ¿Qué es lo que tengo que hacer para salir de ese tipo de situaciones? ¿Qué es lo que tendría que haber hecho y no hice? Hoy, darme cuenta, ¿sí?,
que que seguramente estoy interpretando la situación, ¿sí? Porque quien interpreta que me trató mal soy yo. Es un juicio, no es una opinión mía. Tengo que asumir que estoy interpretando y tomármelo con tranquilidad. Aun cuando en realidad, objetivamente, estén siendo agresivos conmigo o estén siendo irrespetuosos conmigo. Pero si yo asumo y trato de darme cuenta que aunque lo esté haciendo de pronto, primero que lo más probable es que sea una interpretación mía. Si no es una interpretación, tengo que entender que a lo mejor también en su situación, en su manera de ver el mundo, tiene sentido enojarse y no ofenderme y no enojarme yo también. Y tengo que entender también que no conozco el mundo de esa otra persona, que a lo mejor también tuvo un día terrible y yo no estoy siendo lo suficientemente comprensivo y empático para comprender esa situación. Entonces, darme cuenta de eso. Y segundo, lo mismo, comprometerme con romper esa pauta. Y ese compromiso tiene que ir no solo acompañado de la emocionalidad. Yo sentí culpa luego, ¿sí? Luego de que sucedió eso, realmente sentí culpa, porque digo, pobre chica, o sea, de pronto está ahí desde temprano trabajando y pasaron muchos Edgardos por ahí dejando su cuota de enojo y de mala vibración, y de pronto explotó. O de pronto yo lo interpreté mal porque yo estaba mal predispuesto. Entonces, esa culpa la tengo que transformar en un compromiso de que la próxima vez tengo que ir preparado de alguna de las herramientas que te voy a contar ahora, ¿sí?